La parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, desde su inicio, siempre ha sido la cálida casa de mamá, que acoge a toda persona que a sus pies suplica, llora, ruega, pide su intercesión, y ella, con la dulzura de su rostro que transmite paz y amor, escucha las peticiones e intercede. Ella, el motivo de esta gran fiesta en la cual la visitan las diferentes foranías, mas cabe mencionar que durante todo el año los adornos que visten el santuario han sido desde el año 2017 al 2020 una manera más de evangelizar, catequizar, ya que la ambientación va de acuerdo a los tiempos litúrgicos, como Navidad, Semana Santa, Pascua, Pentecostés, que nos van llevando a vivir más un encuentro con Dios y nos conducen a la salvación de nuestra alma. Se ha adornado el santuario de tal forma que el que lo visite sienta una inmersión de la fiesta que se está celebrando, para que conozca mejor la historia de su doctrina. Se sienta hijo consentido de Dios, que comprenda que como tal no siempre nos dará lo que pidamos, sino aquello que es mejor para nuestra salvación o la de nuestros seres queridos, hasta la misma muerte. Jesús, en sus últimos días entre nosotros, sufrió lo que ningún ser humano, como Dios, se humilló hasta morir en la cruz, y resucitó para mostrarnos que Él es Dios y el que crea en Él vivirá. Las actividades que se desarrollan en la parroquia: la Pascua comunitaria, retiros de evangelización, encuentros, cursos de preparación catequética, cursos para ministros extraordinarios, entre otros, todo con el fin de que los feligreses conozcan y acrecienten su devoción, se empapen del amor de Dios. Como parroquia, atiende a los feligreses en la celebración de los sacramentos. Como santuario, Nuestra Señora de los Ángeles nos ha protegido e intercedido por nosotros por más de 250 años, como en las bodas de Caná ante Jesús, y hemos recibido miles de favores en toda la región que abarca la arquidiócesis y fuera de esta. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles.